entiende la defensa de que se había determinado que la prohibición era expresa respecto a que estos testigos no deben tener la calidad de falsos aportantes. Y ellos establecido, por ejemplo, con los testigos Kenji Fujimori, Sachi Fujimori y Susana Iguchi. Que Miguel Ángel Torres es vocero de campaña, que es de conocimiento público también, que se ha venido reuniendo en anteriores oportunidades. Bueno, manifiesta que sí sabía que era testigo. Y respecto a Lourdes Flores, en igual extremo, no es testigo de los supuestos aportes falsos, no es un aportante simulado. Luego se hace referencia a que el peligro procesal no existe, que la proporcionalidad tampoco existe, no hay idoneidad, necesidad, ni proporcionalidad propiamente dicho. Debe haber un requerimiento concreto. Luego finalmente se hizo uso de su derecho a la última palabra, considera que es desproporcional que se revoque ya que viene cumpliendo escrupulosamente las reglas de conducta, está dando cuenta de sus actividades y también hace referencia a que Miguel Torres no es testigo de algún aporte falso. Tercero, el Código Procesal Penal en el artículo 287, inciso 3, dispone sobre la comparecencia restringida si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. Cuarto, nos debemos remitir entonces a lo que ha resuelto la Superior Sala Penal cuando revoca la resolución emitida por este despacho, es decir, resolución número 81, de fecha 30 de abril del 2020. En la decisión, en el numeral 2, se dice, puntos suspensivos, reformándola. Imponemos a la investigada Keiko Sofía Fujimori Iguchi mandato de comparecencia restrictiva bajo las siguientes reglas de conducta. Y lo que se está reclamando ahora de parte del Ministerio Público es el inciso D, la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros, o a través de cualquier forma o medio tecnológico, mientras no concluya el presente proceso. Bien, el párrafo final de este mismo numeral expresamente se señala, se dispone reglas de conducta que deberá observar la investigada bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Previo requerimiento del Ministerio Público, reiteramos. Quinto, ha dado cuenta el señor fiscal que ha presentado con fecha 15 de mayo y 9 de julio del 2020 los escritos
que tiene el cargo de ingreso del Centro de Distribución General 3964-2020. Pero previamente, el del 15 de mayo del 2020. El cargo de ingreso 3380-2020. Lo más resaltante de este escrito dice en el numeral quinto, página 2, así se tiene que la investigada Keiko Fujimori Uchi, a través de Twitter, Keiko Fujimori, @Keiko Fujimori, se ha comunicado con Úrsula Letora Pereira, como se acredita de la captura de imagen siguiente. Hay captura de pantalla. En el sexto, siendo una de las obligaciones impuestas a la investigada Keiko Fujimori que no se comunique con ningún testigo. El siguiente escrito, 3964-2020, presentado igualmente por el Ministerio Público. Igualmente en el numeral quinto, en ese orden se verifica que la investigada Keiko Fujimori Uchi viene comunicándose con Marta Chávez Cosío, por cuanto le ha dirigido la carta del 8 de julio del 2020, que aparece en la captura de imagen siguiente. La resolución número 87, de fecha 25 de agosto del 2020, emitida por la Superior Sala Penal, dice: dado cuenta a los ingresos 3.380-2020 y 3.964, escritos presentados por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, las mismas que están dirigidos al juez de instancia. Y luego ve otros escritos, ¿no?, presentados por la defensa técnica de Keiko Fujimori, otros también de la misma parte, por la Fiscalía Suprema, etcétera. Estando al informe que ha dado la doctora Neri Ramírez, y entiendo yo también desde la perspectiva de que este despacho, para la fecha que habría bajado el expediente, 27 de agosto del 2020, este despacho se encontraba recusado. Tal es así que, si no me falla la memoria, creo que en el mes de octubre, recién una de las recusaciones que se había interpuesto en contra de mi persona, se estaba continuando con el trámite del proceso, con el séquito del proceso. Entonces habían pasado 2 meses de que no se habría resuelto nada al respecto. Entiendo yo por esa circunstancia de que este despacho se encontraba recusado. Pero de tal manera, lo cierto es de que no se ha puesto en conocimiento ni ha habido un requerimiento expreso. Sexto, fundamentos por los cuales debe desestimarse la medida, pero haciéndose el requerimiento que establece el artículo 287, inciso 3. Y estos son los siguientes. 6.1. El Código Procesal Penal, sin ningún tipo de distinción, establece que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas
previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida. O sea, insoslayablemente tiene que haber un requerimiento. Tal es así de que la propia resolución, al final de este último párrafo del numeral 2, en la parte decisoria, concluye previo requerimiento del Ministerio Público. O sea, no solo debe entenderse esta circunstancia desde el punto de vista de que tiene que haber un requerimiento hacia el despacho, sino hacia el investigado, la procesada que ha incumplido una regla de conducta. (6.2) Se debe desestimar la circunstancia que señala la defensa desde el punto de vista de que la sala habría interpretado de que tendrían que ser falsos aportantes y solo en contra de ellos existiría la prohibición, circunstancia con la cual no concuerda esta judicatura, porque si leemos de manera textual lo que ha dispuesto la sala, en primer lugar, la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos u otros órganos de prueba, coimputados, testigos u órganos de prueba, con la resolución emitida por la Superior Sala el 22 de julio del 2020, de acuerdo a la solicitud de la defensa, dice: petición a la abogada de la defensa técnica aclarar el extremo de la regla de conducta impuesta a la procesada, el literal D, consistente en la prohibición de comunicarse. Alega que el presente proceso tiene calidad de testigo Kenji Fujimori, Sachi Fujimori, Susana Iguchi, siendo los dos primeros hermanos y la última madre de la referida. Fundamentos de la decisión. En el fundamento tercero, una de las reglas impuestas, la parte pertinente por cierto, una de las reglas impuestas a la referida investigada fue la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio tecnológico, etc. Esta regla de conducta procesal, conforme se desprende del numeral 4.4.7 2 IES de la resolución número 81, se dictó teniéndose en consideración el peligro de obstaculización de la investigación alegado por el Ministerio Público, que se resume en que la indicada investigada habría instigado a sus abogados para que mediante amenaza impiden o obstaculicen que las personas que serían falsos aportantes a las campañas políticas de la investigada Keiko Sofía Fujimori Iguchi presten testimonio en el proceso o que se les induzca a prestar falso testimonio. (3.3) Ahora bien, de la revisión de los antecedentes y las disposiciones fiscales adjuntadas al escrito de la defensa, los testigos Kenji Fujimori, Sachi Fujimori y Susana Iguchi no tienen la calidad de falsos aportantes, por tanto no se justifica que la prohibición impuesta al investigar el literal de la parte decisoria de la resolución número 81 los incluya a estos. Además, tales testigos resultan ser parientes entre el primer y segundo grado de afinidad de la precitada investigación, quienes ni siquiera tienen el deber de declarar en el presente proceso en observancia de las garantías. Asimismo, los coinvestigados Mar Vito y Juliana Loza tampoco tendrían la calidad de falsos aportantes, según la propia hipótesis del Ministerio Público, por lo que la prohibición de la comunicación impuesta a la principal investigada
no tiene por qué incluirlos a ellos. O sea, vemos de que esta diferenciación se hizo por la familiaridad y por el vínculo profesional que existía con su defensa técnica. Y no únicamente como entiende la defensa, porque eran únicamente aportantes falsos, ya que es genérica la regla y solo se excluyó a estas personas por el vínculo profesional, reitero, y por el vínculo de familiaridad, primer y segundo grado. Entonces este despacho no puede hacer ningún tipo de distinción al respecto. Se le había preguntado a la defensa que si tenía conocimiento de los que eran testigos de estas personas. Se ha manifestado que sí. Entonces, desde ese punto de vista, y para esta judicatura no existiendo alguna salvedad que se haya hecho sobre este extremo, porque es genérica esta cláusula de coimputados, testigos u otros órganos de prueba, es que debe desestimarse ese argumento. Ya las cuestiones de proporcionalidad, desde sus diferentes aristas, idoneidad, necesidad o proporcionalidad propiamente dicho, eso tampoco puede ser de recibo. Toda vez de que este despacho considera de que esto ya ha sido materia de análisis tanto en la resolución de prisión preventiva, que fue revocada, y donde obviamente se ha dictado comparecencia restrictiva, es porque se cumplen todos los presupuestos de esta medida, y tal es así, o sea, todos los presupuestos, inclusive la prisión preventiva, tal es así de que, como en el caso que nos ocupa, si es que no se cumplen las reglas de conducta, tendría que revocarse la medida, como lo establece no solo la ley, sino también la superior sala penal. Por consiguiente, teniendo conocimiento de que estas personas son testigos, y lo que argumenta la señora abogada doctora Loza es de que era de público conocimiento de que se venían reuniendo con anterioridad. Esto no significa de que el Ministerio Público haya tenido conocimiento, porque no hemos visto esta circunstancia de los escritos, ha sido por otras personas. Por lo menos no es lo que se haya señalado al despacho, pero sí que si sabía que eran testigos estas personas, entonces no debía haberse comunicado, más allá de la relación política, que este despacho no va a entrar a dilucidar en lo absoluto. Pero si tenían conocimiento de que son testigos, no debía haberse comunicado. Por lo tanto, lo que va a hacer este despacho es, como lo dispone el artículo 287, hacer este requerimiento previo. Y siempre ese despacho lo ha hecho así. Bueno, acá se ha convocado ya a audiencia, no ha sido mi persona quien ha convocado para esta audiencia. En otros casos, cuando le han hecho algún tipo de ese requerimiento, y si se verifica, se ha requerido a algún investigado ante el incumplimiento de una regla de conducta. Y si hay una persistencia,
es donde recién se convoca para audiencia. No es que tampoco se tenga que convocar a una primera audiencia para hacer el requerimiento y a otra segunda audiencia para ejecutar ese apercibimiento. No, este despacho no entiende así el Código Procesal Penal en el artículo que hemos dado cuenta, en el artículo 287.3, sino luego de verificar por el despacho, se cita del incumplimiento, se cita para audiencia. Por lo que, habiéndose infringido, se emitirá la consecuencia correspondiente. Obviamente, desestimando, como reiteramos, el Ministerio Público por no haber existido este apercibimiento. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara infundado el requerimiento del Ministerio Público de efecto de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Segundo, requiero a la señora Keiko Fujimori Iguchi el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas mediante resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el auto de vista número 81 de fecha 30 de abril del 2020, ya que de no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Tercero, ordeno que la parte resolutiva de esta decisión sea transcrita en el módulo de decisiones judiciales, tal como lo ha dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, labor que encomendamos a la doctora Román, todo ello en el día y bajo responsabilidad. Tómese razón y hágase saber. Señor fiscal. Interponemos recurso de apelación, se fundamentará en el plazo de ley. La defensa. Estamos conforme con el extremo que declara infundada la revocatoria, no obstante manifestamos disconformidad respecto al apercibimiento que se le impone a mi patrocinada respecto a la comunicación de los señores, lo cual impugnaremos en el momento de oportunidad. Bueno, apelamos en este momento y vamos a fundamentar en la oportunidad correspondiente. Apelará del numeral 2. Solo del extremo inexacto del apercibimiento. Correcto. Por interpuesto los recursos de apelación se sustentarán dentro del plazo de ley bajo apercibimiento de ser declarado improcedentes. Concluye esta audiencia siendo las 17 horas con 13 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Solicitamos copia del video, por favor. Doctora Román, copia del video.